Muy bien, hermanos, pues Dios los bendiga, hermanos. Amén. Sean bienvenidos al templo, lo que nosotros llamamos, hermanos, y acertadamente la casa del Señor. Vamos a continuar, hermanos, con nuestro estudio. ¿En qué libro? Romanos 16. Romanos 16. Bueno, ya lo dijeron, así que vamos a ver nuestras Biblias en el libro de Romanos, capítulo número 16. Voy a pedirles que como reverencia, hermanos, pongamos en pie para leer ahí unos versículos. Romanos capítulo 16. Cuando usted lo encuentre, le voy a animar a que se ponga en pie. Al leer lo que vamos a leer, hermanos, el título de esta enseñanza, yo le voy a poner: Satanás está vencido, pero sigue trabajando. Para que los versículos que vamos a leer tengamos una idea. Satanás está vencido, pero sigue trabajando. Vamos a leer todos, hermanos, los versos del 18 al verso número 20. Romanos 16, 18 al 20. ¿Se van uniendo conmigo, hermanos? Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros. Pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Me siguen con su vista, voy a leer los mismos versículos. Me siguen con su vista. Romanos 16, 18 dice: porque tales personas nos sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pues quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. De este versículo quise sacar el título del 20, dice: y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Vamos a orar, hermanos, para que bendiga el Señor estos minutos. Vamos a cerrar nuestros ojos, inclinamos nuestro rostro y vamos a orar. Mi Dios, al ponernos, Señor, al frente de las páginas de la Biblia y al tratar, Señor, de compartirlas, de enseñarlas, me doy cuenta de lo incapaz que soy. Te ruego, Señor, que me perdones de todos mis pecados. Y yo me escondo, Señor, detrás de ti. ¿Qué puedo, Señor, qué puedo decirles yo a mis hermanos? Nada, nada. Por eso ruego, Señor, que seas tú el que nos hable. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomen sus lugares. Satanás, hermanos, está vencido. La victoria, hermanos, está ganada.
El Señor Jesucristo derrotó a Satanás en la cruz del Calvario. Cuando Satanás creía que había tenido la victoria sobre nuestro Dios al verlo puesto en la cruz, en realidad estaba sucediendo totalmente lo contrario. Cristo estaba venciendo a Satanás, a nuestro enemigo. Satanás está vencido. Pero hermanos, Él sigue trabajando. ¿Verdad que sí? Él no va a descansar. Y Él va a hacer, hermanos, todo lo que esté de su parte, todo lo que esté de su alcance, y va a usar todo lo que Él quiera o pueda usar con el propósito de siempre llevarle la contraria a nuestro Dios. Si bien, hermanos, no podrá, gloria a Dios, llevarnos al infierno, porque el Espíritu de Dios está en nuestros corazones. Él no podrá, Satanás no podrá llevarnos al infierno. Pero sí podrá, hermanos, engañarnos y sacarnos del camino del Señor y hacernos guiar nuestros pies por diferentes caminos. Pero ¿cómo le hace? ¿Cómo le va a hacer? ¿Qué usa? ¿Cuáles son sus maquinaciones? Como dijo el apóstol Pablo, porque no ignoramos sus maquinaciones. El versículo 18, hermanos, dice, porque tales personas, ¿cuáles personas? Las personas que estuvimos viendo la semana pasada en el versículo 17, tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo. Y si no sirven, hermanos, a nuestro Señor Jesucristo, ¿a quién sirven? ¿A quién sirven, hermanos? A Satanás. Recuérdense que solamente existe el diablo y existe Satanás. Y si la Biblia dice no sirven a nuestro Señor Jesucristo, están sirviendo al diablo. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. ¿Y cómo engañan? Vean la palabra que sigue. Con suaves palabras. Con suaves palabras. Esta es, hermanos, vamos a ver por lo menos cuatro maneras de que Satanás engaña y hay muchas, pero voy a hacer referencia a la enseñanza en la iglesia, que hay personas en las iglesias puestas e introducidas por el enemigo para engañar. Y una de ellas es con suaves palabras. Con suaves palabras. Satanás, hermanos, no va a venir como en realidad es. Recuérdense que la Biblia dice que se viste como, ¿qué, hermanos? Como ángel de luz. Y no va a venir a decirte, yo soy el diablo. No va a venir a decirnos cosas que nosotros fácilmente podamos negar, sino que Él va a venir con suaves palabras. Y también, hermanos, dice ahí la palabra de Dios, y lisonjas engañosas. La palabra, hermanos, lisonjas, quiere decir que va a venir alabándote de una manera exagerada. Va a venir a decirte
qué bueno hermano eres. Eres el mejor. Deberías de ser aquello. Deberías de hacer lo otro. Alabanzas exageradas y generalmente interesadas que se hace a una persona para conseguir su voluntad. La palabra de Dios, hermanos, es hermosa, ¿verdad que sí? Es hermosa. Tiene tantas promesas para nosotros que somos sus hijos. Pero también tiene advertencias. También tiene exhortaciones. Y el apóstol Pablo dijo en una ocasión: no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. El consejo de Dios, la predicación de la palabra de Dios en su tiempo tendrá que ser predicada en manera de animarnos, pero también habrá ocasiones que nos va a hablar fuerte la palabra de Dios. Suaves palabras. Vean lo que dice Jeremías, hermanos. Vamos al libro de Jeremías. Capítulo número 23. En Jeremías, capítulo número 23. Y el versículo número 9. Suaves palabras. ¿Estamos ahí, Jeremías 23, hermanos? Amén. Versículo 9. Por favor, vean los versículos que vamos a estar leyendo. El profeta Jeremías, hermanos, vean lo que está diciendo. Jeremías 23, 9. A causa de los profetas mi corazón está quebrantado dentro de mí. Todos mis huesos tiemblan. Estoy como un ebrio. Y como hombre a quien dominó el vino, delante de Jehová y delante de sus santas palabras. Porque la tierra está llena de adúlteros. A causa de la maldición de la tierra, a causa de la maldición la tierra está desierta. Los pastizales del desierto se secaron. La carrera de ellos fue mala y su valentía no es recta. Recuérdense que Jeremías está hablando de los profetas que eran falsos profetas. Dice, mi corazón está quebrantado por los falsos profetas. Vean lo que estaban enseñando. Versículo 11. Porque tanto el profeta como el sacerdote son, ¿qué, hermanos? Impíos. Cuando se debería, hermanos, escúchenme, cuando el profeta y el sacerdote se suponía que debían de predicar la palabra de Dios, que estaban allí para enseñar al pueblo de Dios, eran impíos, eran personas que no tenían el conocimiento de Dios, muy similar a lo que está pasando, hermanos, hoy en día. ¿Cuántas personas, hermanos, o iglesias ya tienen miedo de predicar, de exhortar, que porque se va a ir fulano, que porque se va a ir sutano, que porque se va a ir mengano? ¿Cómo se sentirá el Señor, hermanos, cuando alguien se para delante de un altar en una congregación y empieza solamente a hablar palabras suaves, sin exhortar, sin predicar el consejo de Dios? La iglesia, hermano, necesita en su tiempo exhortaciones, necesita que se nos hable fuerte, necesitamos oír la palabra de Dios. Y el profeta Jeremías, hermanos, dice, mi corazón me duele, versículo 11, porque tanto el profeta como el sacerdote son impíos, aún en mi casa hallé su maldad, dice Jehová. Por tanto, su camino será como resbaladero en oscuridad, serán empujados y caerán en él, porque yo traeré mal sobre ellos en el año de su castigo, dice Jehová. En los profetas de Samaria he visto desatino. Profetizaban en el nombre de Baal e hicieron errar a mi pueblo de Israel. Y en los profetas de Jerusalén he visto torpeza. Cometían adulterios y andaban en mentiras y fortalecían las manos de los malos para que ninguno se convirtiere de su maldad. Me fueron todos ellos como Sodoma y sus moradores como Gomorra. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos contra aquellos profetas:
He aquí que yo les hago a comer ajenjo, y les haré beber agua de hiel, porque de los profetas de Jerusalén salió la hipocresía sobre toda la tierra. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: no los escuchéis, no escuchéis palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón y no de la boca de Jehová. Dicen atrevidamente a los que me irritan: Jehová ha dicho, paz tendréis. Y cualquiera que ande tras la obstinación de su corazón, dicen, no vendrá mal sobre vosotros. Suaves palabras. Vea el atrevimiento, hermanos, de estos profetas. En otras palabras, hermanos, lo que estaban diciendo estos falsos profetas: no importa cómo vivas, todo va a estar bien. Dios es bueno, Dios te ama. Vive en adulterio, vive en pecado, vive en fornicación. No importa, no hay problema. Y si hay problema, hermanos, si hay problema. El pecado siempre va a traer consecuencias. Amén. Siempre, siempre. Si usted está viviendo en pecado, si usted está practicando algo que usted sabe que está desagradando a Dios, tarde o temprano ese pecado lo va a alcanzar y va a tener que pagar las consecuencias de su pecado. Porque Dios es un Dios santo y con Dios no se juega, hermanos. Dios es santo. Y no importa cómo lo hagamos, de qué manera lo hagamos, que nadie se dé cuenta, Dios nos ve. Una vez el Señor llamó a Ezequiel y le dice: hijo de hombre, ven y te voy a enseñar lo que estos hacen en sus cámaras, donde nadie los ve. Y lleva a Ezequiel y le dice: mira lo que están haciendo. Y Ezequiel se asombró y dice: pero ven, te voy a enseñar un poco más. Y entre más estaba llevando a Ezequiel, cosas peores le estaba mostrando. ¿A quién vamos a tratar de engañar, hermanos? ¿A quién vamos a engañar? No se cree, hermano, no se sienta halagado. No se sienta que es buena persona cuando alguien en cierto lugar, en cierta iglesia le dice: tú eres bueno, tú eres un ángel de Dios. No se crea, somos malos y necesitamos arrepentir de nuestros pecados, hermanos. Amén. No esperemos palabras lisonjeras. No esperemos eso. Es mejor, hermanos, a ver si no me malentienden, es mejor ofendernos ahorita y que alguien nos diga lo que somos, y un día estar en la presencia de Dios y no siempre escuchar palabras halagüeñas. Qué bueno eres, qué buena hermana, qué buen hermano. Dios quiere, hermanos, que de vez en cuando la iglesia reciba exhortación. ¿Por qué hay, hermanos, iglesias llenas a reventar? Pero me atrevo a decir, hermanos, que es poco lo que se enseña la palabra de Dios. Suaves palabras y lisonjas. En esta semana, hermanos, que estamos terminando, sentenciaron a un líder religioso por 16 años en prisión. ¿Se dieron cuenta? De una iglesia enorme que está en México y está en varios estados, varios países. 16 años. ¿Cómo es posible que es una multitud? Esa iglesia, hermanos, está en México y es una iglesia enorme. Muchas personas, muchas. El que está en la prisión, su papá y creo que hasta su abuelo estuvieron abusando de los feligreses de esta iglesia. ¿Cómo es que llegan, hermanos, a ser engañados? ¿Cómo es que llegan a ofrecer sus propias hijas o sus hijos al líder religioso para que les haga daño? ¿Cómo es posible?
con suaves palabras, con lisonjas. ¿Por obra de quién, hermanos? De Satanás. Esa es una, hermanos, de las primeras mañas que Satanás logra engañarnos. Judas, capítulo 16. Y hermanos, todo el libro de Judas nos habla de ello, pero vean el versículo 16. Piensen lo que leímos allá en Jeremías 23 y Judas 16. Dice así: estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas. ¿Para qué, hermanos? Para sacar provecho. Adulando es la misma palabra que se usa para lisonjear. Adulando a las personas para sacar provecho. Tienen, hermanos, los falsos profetas, los falsos predicadores, los falsos maestros, tienen un talento de hacer que el error parezca tan bueno. Tienen una facilidad y tienen un talento. Recuérdense que la mentira y la verdad van corriendo de la mano, y ellos tienen una facilidad, tienen un talento para hacer que el error se parezca tanto a la verdad. El diablo engaña, hermanos, con suaves palabras. ¿Saben cuál es otra manera que el diablo engaña, hermanos? Apariencias. Segunda de Timoteo, capítulo número 3. ¿Cuál fue la primera, hermanos, que acabamos de mirar? ¿Cómo engaña Satanás? Suaves palabras, ¿verdad? Suaves palabras, recuérdense de eso. Número 2, con apariencias. Vean en 2 de Timoteo capítulo 3, versículos del 1 al 9. ¿Están allí, hermanos? Amén. Suaves palabras, y esta es apariencias. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Y cuántos sabemos, hermanos, que ya estamos ahí en los postreros días? Cristo viene, hermanos. Diga, Cristo viene, hermanos. Amén. Probablemente, hermanos, probablemente ni la muerte alcancemos a probar por las cosas que estamos mirando. Estamos en los últimos tiempos, y en los últimos tiempos habrá hombres amadores de sí mismos. Esto es lo que hay en el corazón, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán, ¿qué, hermanos? Apariencia de piedad. Ahora, hermanos, ¿dónde se aprende la piedad? ¿En los centros nocturnos? No. ¿En las calles? No. ¿En las escuelas? No. ¿Saben dónde se aprende la piedad? En la iglesia. Estas personas están en las iglesias, pero en realidad lo que hay dentro de su corazón es lo que leímos anteriormente. Eso es lo que hay. Son soberbios, son vanagloriosos, son blasfemos, son intemperantes, son crueles, aborrecen lo bueno, traidores, infatuados,
Pero el diablo engaña con apariencias. Lo repito, el diablo no va a parecerse a nosotros como lo pintan, con cuernos y cola y un tridente. Él engaña, hermanos, con apariencias. Las personas que no sirven al Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, siempre van a tener una apariencia de piedad. Que nomás, hermanos, les va a faltar la aureola sobre su cabeza. Pero en su corazón no están ni en lo más mínimo tratando de guiar la gente al Señor. Es todo lo contrario. Ellos van a tener apariencia de piedad y van a negar la eficacia de ella, y nos dice a estos: evita. Versículo 16: porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas mujercillas estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Dice, hermanos, que estas personas se meten en las casas y llevan a las mujercillas. Y esas mujercillas nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. ¿Saben por qué no pueden llegar al conocimiento de la verdad? Porque tienen personas impías, porque tienen personas solamente con apariencia de piedad. ¿Cómo van a llegar ellas al conocimiento de la verdad si ellos no tienen el conocimiento de la verdad? ¿No hay un pasaje en la Biblia que dice: si un ciego guía a otro ciego, ¿no van a caer ambos en el hoyo? ¿Sí o no? Yo les decía la semana pasada, hermanos, y lo vuelvo a repetir: qué bueno es estar en una iglesia donde se nos anuncia, donde se nos predica y que salgan los versículos de la Biblia. Si un día Dios no lo quiere, hermanos, Dios no quiera, pero si un día se va usted de esta iglesia, busque una iglesia donde lo que les hablen, donde lo que les prediquen esté en la palabra de Dios. Y no solamente con un versículo se suelten a hablar una hora y bla, 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 y sin ningún fundamento. El diablo engaña, hermanos, con apariencias. El diablo engaña con suaves palabras. Judas 1:4. Dice así la palabra de Dios, Judas 4. Porque algunos hombres, ¿están ahí, hermanos? Amén. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que de antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Porque algunos hombres han entrado, ¿cómo, hermanos? Encubiertamente, con apariencias. Estas personas tienen pieles de ovejas, pero por dentro son ¿qué? Lobos rapaces. Lobos rapaces. Hermanos, no es que puede suceder, es que va a suceder, es que están entre nosotros, es que hay en las iglesias. Por eso, hermanos, una vez más les repito, qué importante es que usted vea que lo que se está enseñando está en la Biblia.
y que no son solamente filosofías, y que no se está tratando de, como dicen por ahí, lavarles el cerebro para que los que enseñamos queramos sacar algún provecho. Que Dios nos guarde de eso, hermanos. Se va a enseñar la Biblia, se va a predicar la palabra de Dios a aquella persona que no sienta nada porque su corazón está limpio, porque su corazón está bien delante de Dios. Gloria a Dios. Aquella persona que esté practicando algún pecado y que no quiera dejarlo y que sienta que la Biblia, que la palabra de Dios está allí con el dedo en la llaga. Gloria a Dios. Pero ni al uno ni al otro, los que estemos enseñando, lo vamos a hacer sin ningún provecho. Eso dice la Biblia. Repetidas veces Jeremías decía, eso dice el Señor. Así dice la palabra de Dios. Jehová dice así. Veamos, hermanos, otra manera que Satanás engaña. Llevamos dos. ¿Cuáles son, hermanos? La otra. ¿Sabe cuál es otro, hermano? Segunda de Corintios. Capítulo 11. Vamos a leer los versículos del 1 al 4. Leo para ustedes. Segunda de Corintios 11, del 1 al 4. ¿Ya están ahí, hermanos? Por favor, síganme con su vista lo que dice la Biblia. Ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Aquí está, hermanos, en el verso número 3. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, aquí está, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Saben cuál es otra manera que Satanás engaña? En nuestros sentidos. Tenemos 5 sentidos: la vista, el oído, el gusto, el olfato y el tacto. El apóstol les dice, temo, me da miedo, me da temor, que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Es muy triste, hermanos, cuando algunos de nuestros sentidos que Dios nos ha dado se está menguando, se está yendo. Ayer estaba hablando con una vecina mía y cerquita, así cerquita, hablando con ella, tenía yo que alzar mi voz. No me cuesta mucho, ¿verdad? Pero tenía que alzar mi voz más de lo normal para que me pudiera escuchar. Qué triste es cuando ya la persona está pidiendo su audición. Pero ¿sabe qué es más triste que eso? Cuando ya no podemos oír la palabra de Dios. Cuando ya, hermanos, se nos predica, se nos dice, se nos enseña, se nos exhorta, se nos mira hermano lo que dice, mira la Biblia y no podemos oír. Qué triste. Está una caricatura por ahí cuando la ovejita está con sus audífonos y su música. Y el pastor hablándole a la ovejita. Y la ovejita con sus audífonos, no te escucho, no te puedo escuchar. Así estamos nosotros. Ya no escuchamos. Por eso repetidas veces Cristo decía, si alguno tiene oídos para oír, oiga.
Qué triste. A veces, hermanos, su servidor batalla mucho con su vista. Muchos años he batallado con mi vista. Algunos de ustedes también. Y es algo que tenemos que pasar por ahí. Pero ¿saben qué es lo peor que eso? Cuando ya no podemos ver al Señor. Cuando ya vemos todo borroso. Cuando ya, hermanos, al principio de nuestra vida cristiana estábamos enamorados de Dios. Cuando leíamos Colosenses capítulo 3, puestos, si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Cuando leíamos, hermanos, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, y nosotros al principio nos predicaban, amén, hermano, amén, yo voy a poner los ojos en Jesús, y nuestra vista, hermanos, estaba allá en lo celestial, y queríamos agradar a Dios, y queríamos obedecer a Dios, y no mirábamos defecto a los hermanos. ¿Qué ha pasado, hermano? De repente, hemos quitado nuestra vista de Cristo. Hemos dejado de mirar al cielo y hemos empezado a mirar las cosas de aquí, hermanos. Temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos. ¿Cómo está su sentido, hermano? Hermana, ¿cómo está su sentido? ¿Ya no escucha la voz de Dios? Ahora que vino el COVID, muchos perdieron el gusto de los alimentos, el olfato. No podían oler, no podían disfrutar el sabor de los alimentos. No nos estará pasando, hermanos, lo mismo con la palabra de Dios. Que ya no podemos ver las promesas de Dios. Sí, somos salvos. Sí, el Espíritu de Dios está en nosotros y por la misericordia de Dios vamos a llegar al cielo. Pero ¿cómo están nuestros sentidos? Ahí en Génesis capítulo número 3 viene la serpiente y le dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no moráis. Entonces la serpiente dijo, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Qué casualidad que antes de que el árbol siempre estuvo allí, el árbol siempre estaba de la misma manera, pero qué casualidad que cuando la serpiente vino y empezó a hablar con Eva, qué casualidad que Eva volvió a mirar ese árbol y dijo, de verdad que sí está bueno. El árbol siempre estaba igual, tenía el mismo fruto, era del mismo autor, pero cuando Satanás viene, temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos, cuando Satanás viene, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Por qué no están, hermanos, las personas que han estado aquí con nosotros? ¿Y por qué están en el mundo? Porque Satanás extravió sus sentidos. Estaba mirando el otro día, hermanos, cuando su siervo fue bautizado, muchos se bautizaron y muchos de ellos sí están, pero muchos de ellos no están.
La palabra de Dios, hermanos, dice que si ponemos la mano en el arado, no tenemos que voltear hacia atrás. Si hemos dicho creer en Cristo, si hemos dicho, Señor, tú eres mi Señor, tú eres mi Salvador, tenemos que seguirlo. Y no demos lugar al diablo, porque como con Dios no se juega, tampoco con el diablo se juega. La palabra de Dios nos dice que Él vino para hurtar, matar y destruir. Él no vino a jugar, hermano. Hermana, joven, el diablo no vino a jugar. El diablo te quiere destruir. A ti, quiere destruirte a ti, quiere destruir a tu familia. Quiere distorsionar tus sentidos, quiere que te vayas, quiere que te alejes, quieres que te vayas al mundo, tú y tu familia. ¿Cómo están, hermano, nuestros sentidos? Gálatas capítulo 3, versículo 1. Dice la palabra de Dios: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. ¿Quién os fascinó? ¿Saben qué es fascinar? Embrujar o hechizar. Cuando Satanás viene, va a distorsionar tus sentidos. Cuando Satanás viene, te va a hechizar, te va a embrujar para llevarte a hacer las cosas sin que tú te des cuenta. Un poquito, gradualmente te va a ir alejando, como si estuvieras dormido, como si estuvieras hechizado. Y de repente, hermanos, por eso la palabra de Dios dice: ay de los que a lo bueno llaman malo y a lo malo bueno, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. ¿Dónde se dieron cuenta ellos que aquello era bueno, pero que ahora le llaman malo? Expuestos a la enseñanza de la palabra de Dios. Eso es lo que hace Satanás. Distorsiona tus sentidos, te hechiza, te embruja para que te salgas de la verdad. Lo repito, si bien no te puede llevar al infierno porque eres hijo de Dios, Él no se va a detener. Él no te va a respetar. Es nuestro enemigo. Es nuestro enemigo. Llevamos 3, hermanos. ¿Cuáles son? Astucia. ¿Saben cuál es otra, hermanos? Pervierte el evangelio. Gálatas, capítulo número 1. Ahí estamos en Gálatas. Gálatas, capítulo número 1, versículo 6 dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. Vean lo que dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. ¿Saben, hermanos? Otra manera que Satanás puede engañarnos: pervirtiendo el evangelio. No hay ningún problema. Todo está bien. No te comprometas. Vive como quieras. Dios es bueno. Dios te ama. No seas tan fanático. No vayas a todos los servicios. No te santifiques. ¿Para qué? ¿Quién no peca? Un evangelio distorsionado. Pervierte el evangelio, lo endulza, lo hace atractivo. No hay compromiso, no hay santidad. Todo está bien, todo se vale. No creas todo lo que se dice. Palabras, no creas todo lo que se dice en la iglesia. Palabras que parecen tan buenas, lenguaje halagador, pero en realidad es veneno servido en vasos tan bellos.
pervierte el evangelio. No hay compromiso con Dios. No hay santidad. No hay nada. Ven, siéntate, escucha y sigue igual. Satanás está suelto, hermanos. Amén. Satanás no está encadenado. La Biblia nos dice que él es el príncipe de la potestad del aire. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová. Y Satanás vino también entre ellos, presentándose delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que aún todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste para que lo arruinara sin causa? Lo que le estoy leyendo, hermanos, es para que ustedes se den cuenta que en estas dos ocasiones, cuando Satanás viene y se presenta delante de Jehová, dice, yo vengo de rodear la tierra, yo vengo de andar por ella. Satanás, hermanos, nos está rodeando en todo momento, a cada instante. Nos rodea personalmente, nos rodea como familia y nos rodea como iglesia, con el fin de introducir falsas enseñanzas, sospechas, pleitos, celos como las obras de la carne. Él es un enemigo derrotado, pero sigue trabajando hasta el día, hermanos, hasta el último minuto, cuando el Señor lo ponga donde debe de estar. Por eso, hermanos, Pedro dijo estas palabras, sed sobrios y velad. Porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente. ¿Dónde, hermanos? Alrededor de nosotros. Precisamente las mismas palabras que el diablo le dijo a Satanás de rodear la tierra. Acá en el Nuevo Testamento dice Pedro que anda alrededor de nosotros buscando a quien devorar. En los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. El espíritu de este mundo. Vamos a terminar ahí en Apocalipsis, capítulo número 19. Leo para ustedes Apocalipsis 19, verso número... Bueno, vamos a leer esto y otro pasaje más allá. Apocalipsis 19, 20 dice así, hermanos. Apocalipsis 19, 20 dice... Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia, y habían adorado su imagen. Y estos dos, la bestia y el falso profeta, estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Capítulo 20 y el versículo número 10 dice así. Capítulo 20 y versículo 10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre,
Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta. Y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Hasta que Satanás sea puesto en su lugar, él va a parar de molestar. Y saben, hermanos, cómo Satanás lleva a cabo todo lo que acabamos de ver por hombres impíos. Porque tales personas no sirven por personas que no sirven a nuestro Señor Jesucristo. Si no sirven a nuestro Señor Jesucristo, lo vuelvo a repetir, ¿a quién están sirviendo? ¿A quién están sirviendo, hermanos? A Satanás. ¿De qué manera? ¿Cuáles fueron algunas de las maneras que Satanás engaña? Suaves palabras, apariencias, extravían el evangelio, pervierten el evangelio, personas, hombres. Por eso, hermanos, en el versículo 17 que estudiamos la semana pasada dice, apártate de los tales. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan a los ingenuos. Y ahora sí leemos el 20 y ya terminamos, hermanos. El Romanos 16, 20. Dice, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Lo repito, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Pero mientras eso sucede, hermanos, tenemos que batallar, tenemos que luchar y tenemos que prestar atención. Vamos a ponernos en pie y vamos a hacer una palabra de oración. Padre, gracias, Señor, porque nos permites venir y sentarnos en estas bancas y escuchar, Señor, de tu palabra. Ninguno de los que estamos aquí somos ignorantes de que Satanás existe. No somos ignorantes, lo sabemos. Ayúdanos, Señor, a prestar más atención que la que hemos prestado, Señor. Y ruego, Señor, que nos guardes, que protejas esta iglesia, Señor, de que nunca vayan a entrar, Señor, falsas enseñanzas. Que nunca van a llegar personas con apariencia. Que nunca, Señor, nuestros sentidos se vayan a extraviar de la sincera fidelidad a Cristo. Ayúdanos a mirar bien, con claridad, tu palabra. Ayúdanos a escuchar bien, Señor, tu palabra. Ayúdanos, Padre, con nuestros sentidos espirituales que estén atentos. Y aleja, Señor, a Satanás de nuestras vidas, de nuestros hogares y de nuestra iglesia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Adelante, hermano.